Así como estamos, vamos a dar gracias por esta reunión. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos acercamos a ti, Padre, una vez más, muy agradecidos por darnos la oportunidad de reunirnos en paz, tranquilidad, poder venir y aprender más de tu palabra, las cosas que tú tienes que comunicarnos, que decirnos, que hagamos a lo largo de nuestra vida. Te pedimos que te quedes con nosotros, que nos des sabiduría, nos des inteligencia para captar el mensaje y el deseo de encontrar la verdad que tú nos comunicas por medio de la Biblia. Gracias, Padre, por esta gran bendición y oramos confiados en que nos escuchas, pues te lo pedimos todo en el nombre de Dios Jesús. Amén. Bueno, como les había anunciado anteriormente, en esta mañana vamos a tener el tema las figuras literarias y también dándole la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan domingo a domingo y nos podemos compartir lo que son estas conferencias. Así que bienvenidos y tengo el agrado de dejar con nosotros a nuestro hermano René Castillo con el tema las figuras literarias en la Biblia. Bueno, tengan todos buenos días. Vamos a desarrollar este tema. El tema es figuras literarias en la Biblia. Cuando hablamos de figuras literarias, no sé si en algunas ocasiones hemos escuchado también la frase figuras de dicción o figuras retóricas. Se refiere a lo mismo, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿cuál es la diferencia entre figuras literarias, figura de dicción y figuras retóricas? Es exactamente lo mismo. Porque figura literaria tiene que ver porque están escritas, o sea, nosotros las leemos de una forma escrita. Y figura de dicción es cuando se habla. O sea que cuando, y como la Biblia fue escrita para que fuera escuchada, no para que fuera leída en su momento, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces le llamamos a este tipo de figuras, figuras de dicción, ¿verdad? Entonces, figuras de dicción, figuras literarias, figuras retóricas son exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a empezar a hablar en esta mañana, porque se vuelve importante el que nosotros podamos conocer este tipo de lenguaje en las escrituras. Y se vuelve importante porque precisamente la Biblia es palabra de Dios, pero la Biblia, siendo palabra de Dios, fue escrita en un lenguaje que era comprensible, pero era comprensible para las personas que lo escribieron en su momento. O sea que la Biblia es palabra de Dios, pero ha sido escrita en lenguaje humano, porque si no, ¿de qué manera se iba a comprender? O sea, tenía que ser escrita de una forma que los seres humanos pudiéramos comprenderla, porque precisamente Dios quiere que a través de esta palabra se haga la voluntad de Él y quiere dejar criterios y normas morales para que las personas les vaya bien en cada cosa que hacen, siguiendo los mandatos divinos. Y para eso la escritura debe de comprenderse. Es por esa razón que la Biblia, siendo palabra de Dios, utiliza un lenguaje puramente humano. Se revela de una forma humana.
para que las personas a quienes va dirigido este mensaje puedan comprenderlo bien y puedan ponerlo en práctica. Pero ¿a qué nos lleva esto? Que la Biblia, al expresarse en lengua humana, tuvo que expresarse en su momento en el lenguaje y en las formas de expresión que se hablaban en ese entonces, ¿verdad? Probablemente si esta revelación hubiera sido dada en nuestro tiempo, la forma de expresarse hubiera sido diferente, se hubieran usado otros términos. Pero cuando se reveló a la nación de Israel y se escribió para que estas personas pudieran tener como referencia para el futuro esta escritura, entonces esta se desarrolló precisamente en el lenguaje y las convenciones que ellos tenían para hablar. Se desarrolló en el contexto cultural que ellos completamente conocían. Bueno, parte de eso es de que cuando vemos en las escrituras, la narrativa bíblica bien resume todo, no se extiende. Cuando leemos un relato, no se extiende en gran parte, no que se revela, se narra solo lo que es esencial. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué es que por qué es tan escueto a veces? ¿Por qué es tan resumido? Y es precisamente porque no había necesidad en aquel entonces, porque las personas a las que iba dirigido el mensaje tenían bien claro el contexto en el cual estaban escuchando esas palabras. El problema es para nosotros ahora, 2000, 3000 años después, en que esa palabra se escribió. Nosotros tenemos que dibujar el escenario en que vamos a poner esa narrativa de tal forma que podamos comprenderlo. Entonces, hay un caso que primero, cuando hablamos de la Biblia, si bien es cierto, es palabra de Dios, pero fue escrita para los hombres. Fue escrita para que personas pudieran entenderla en su propio lenguaje, en su propio idioma y en su propio contexto cultural. Por lo tanto, cuando se escribe de esta manera, tenemos que aceptar que la Biblia es literatura. Y como nosotros estamos alejados a miles de kilómetros de donde se escribió, y estamos a 3000 años desde cuando se escribió, no solo es literatura, sino que es literatura extranjera y es literatura antigua. ¿Y qué hacemos cuando nosotros leemos literatura extranjera y literatura antigua? Si nosotros queremos comprender el mensaje que está escrito en esos libros. Si nosotros abordáramos una obra como la Odisea, que fue escrita hace 3000 años y que fue escrita en griego, ¿verdad? Entonces, para comprender el mensaje y algunas expresiones que ahí se dan, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Leemos otros libros de historia, leemos el complemento de tal manera que podamos comprender el contexto en el cual se da la narrativa de la Odisea. Ahora que se trata de la palabra de Dios y que para nosotros es mucho más importante comprender la Biblia, que es palabra de Dios, porque tiene un mensaje para nosotros y que puede cambiar nuestra vida, entonces se vuelve con mucha más prioridad el que nosotros podamos ir al texto sagrado de la Biblia y es nuestro compromiso con el texto poder interpretarlo de la manera correcta. Y eso solo ocurre si nosotros bajamos al tiempo de los escritores bíblicos. Bajamos a ese momento en que Jeremías estaba declamando sus palabras y nosotros debemos de ponernos entre los oyentes, viendo que Babilonia estaba pronta a venir, que había un grupo de personas que querían ir a Egipto para no ser destruidos. Entonces, bajo este contexto social, bajo este contexto histórico, nosotros debemos de escuchar las palabras de Jeremías y entonces todo va a empezar a tener sentido cuando nosotros leemos. Entonces, la Biblia, a diferencia de la literatura del Oriente Medio antiguo, o sea, podemos encontrar la epopeya de Gilgamesh, que son cuentos, ¿verdad?, de los babilonios, de los sumerios. Podemos encontrar relatos acerca de las batallas que realizaba Faraón. Por ejemplo, Ramsés II dejó bastante literatura, pero nosotros vamos a ver que toda esta literatura tenía un fin totalmente propagandístico. La idea era exaltar al rey. Ramsés II salía, aunque perdiera la guerra, siempre ponía que ganaba, ¿verdad? Y celebraba y él se exaltaba a sí mismo. O sea que la escritura tenía como fin exaltar al rey, al que estaba gobernando. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que el objetivo es diferente. La Biblia, los autores de la Biblia critican al rey, ¿verdad? O sea, y es más, cada vez que se escribe la historia de un rey, al principio, o sea, lo primero que se menciona en cada historia de cada rey es, ¿hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová o hizo lo malo delante de los ojos de Jehová? O sea que el objetivo final de la Biblia es un objetivo ético en el cual
sus palabras pretenden crear una experiencia en las personas que las lleve a tener criterios y que con estos criterios las personas puedan tomar decisiones correctas. Jaime, si quieren un micrófono para el señor Jaime. Lo interesante de todo esto es que nosotros podemos ver que, como decía hace un momento, en todo esto que escribían de los reyes que gobernaban X países, ellos hacían propaganda, pero en el caso de la Biblia, lo que ahí estaba escrito era lo que iba, quién iba a gobernar y quién les daba ese poder, que era Dios. Y Dios les decía, en el caso que acabas de poner del ejemplo, que es más, Dios les dijo, váyanse a través de los profetas, porque su vida van a llevar por botín. Entonces Dios controlaba, inclusive sigue controlando todo lo que ha pasado a través de la Biblia. Sabemos, en cierta manera, cómo Dios está gobernando hasta el día de ahora. Y esa es una parte de la seguridad que te da porque crees en la Biblia y porque crees en ese Dios de la Biblia. Claro, el propósito final de la Biblia es demostrar que Dios interviene en la historia. E interviniendo en la historia, da certeza de que lo que está escrito ahí es algo que se va a cumplir, ¿verdad? Porque a través de la historia, es la historia la que ha dado testimonio de la participación de ese Dios a través de la nación de Israel que escogió él para transmitirle este texto y esta experiencia. Entonces, estimados amigos y hermanos, la Biblia como literatura hace uso de géneros y formas literarias. Bueno, ¿y para qué? Porque cuando hablamos de géneros y formas literarias, estamos hablando o sea, de escritores profesionales, ¿verdad? O sea, eso, cuando hablamos de géneros y formas literarias en cuarto grado, tenemos que leer acerca de poesía, acerca de narrativa, acerca de lírica, acerca de drama, y nos hacen un montón de obras literarias para diferenciar un género del otro. Entonces, eso suena como académico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que llevó a los autores de la Biblia a escribir de esa manera? ¿Verdad? Y nos damos cuenta de que en realidad esa forma de escribir era una forma de expresión natural del pueblo judío. Entonces no era necesariamente que se estudiaban técnicas de redacción, ¿verdad? No se estudiaban técnicas de escritura. Era una forma natural de expresión judía. Y que ahora nos damos cuenta de que si no entendemos esas formas naturales de expresión judía en nuestro tiempo, no vamos a comprender el mensaje original que ellos quisieron transmitir, ¿verdad? A las personas que les estaban escuchando. Para ellos era normal hablarlo, ¿verdad? Y para los que escuchaban era normal, pues, escucharlo porque precisamente lo comprendían muy bien. Entonces, para nosotros se vuelve un reto ahora. ¿Qué quiso decir Jeremías? ¿Qué quiso decir el autor de Job? ¿Qué quiso decir Jesús cuando de alguna forma expresó palabras que se salían de lo normal del discurso? Cada vez que nosotros vemos una expresión que no es normal en el discurso, nosotros tenemos que detenernos y pensar, ahí hay una figura literaria. ¿Por qué? Porque la figura literaria, la palabra figura es algo que se sale de lo normal. Por eso ahora de las personas, por ejemplo, que están en el gobierno, de los poetas y de esta gente famosa, dicen, él es una figura pública. Es porque es alguien que se sale de lo normal. Entonces tiene otra connotación y hay que abordarlo de otra manera. Las figuras literarias son exactamente lo mismo. Son expresiones que se salen de lo normal. Entonces, el primer punto que nosotros debemos de tener en cuenta es que cuando vamos a leer la Biblia, cada vez que encontramos una palabra o una expresión que se sale de lo normal, probablemente estamos ante una figura retórica, ante una figura literaria. Y la primera pregunta que debemos de hacernos al momento de hacer nuestras lecturas diarias o nuestros estudios es, ¿qué figura retórica es la que estoy leyendo en este momento? ¿En qué consiste y qué es lo que quiere transmitir esta figura literaria? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la forma de expresión, como la forma de hablar, tiene su origen en la sociedad que la genera, en la cultura, en las necesidades que tiene. Y como el texto se escribía para ser vociferado y para ser escuchado, entonces tenía que asegurarse el autor que los que escuchaban se llevaran el mensaje. ¿Por qué? Porque no tenían una copia impresa en su casa. Para nosotros es fácil, ¿verdad? Hablamos sobre un capítulo, ya te doy la palabra, Ana. Hablamos sobre un capítulo o un comentario y pues con mucha paciencia, ustedes cada uno se van a sus casas y en sus casas pueden leer ese texto, lo pueden volver a recordar por si no me comprendieron lo que yo les dije, ¿verdad?
pero en ese entonces no. Si alguien se perdió, se perdió. Ay, que perdón, ¿qué dijo? Ya se perdió, ya ese mensaje se quedó. Pero ¿cómo aseguramos que aunque se perdiera cierta frase, ese mensaje se fuera para la casa en la mente de esas personas? Era a través de esta forma de expresión. Ana. Tenemos que tomar en cuenta también es que la Biblia no es un cuento. La Biblia no es una situación de fábula, sino que la Biblia son hechos reales que pasaron en su tiempo y que siguen pasando manejados por Dios o por los profetas en su momento. O sea, no es una cosa de que quedó allí y ahí nomás estuvo, ya finalizó, como por lo menos a nosotros cuando nos enseñan los cuentos, las leyendas, las fábulas, que son situaciones inventadas por una persona que fue un cuento, fue algo que ahí quedó. En cambio, la Biblia no, la Biblia son hechos reales, ¿verdad? A través de la historia que están ahí para que nosotros los conozcamos y el motivo, el por qué los tenemos que conocer. Sí, gracias por la aportación. Son verdades las que encontramos en la Biblia. La cuestión está cómo se transmiten esas verdades, ¿verdad? Para que se puedan recordar. Y ya vamos a ver un ejemplo de eso. Y de repente podemos pensar, bueno, porque es tan importante meternos a complicarnos la vida con la Biblia, ¿verdad? Y de repente, pues sí, lo que ahí está, lo que podemos leer son buenos consejos que si los ponemos en práctica, bueno, está bien, podemos salir adelante. No exactamente, porque es literatura que se escribió hace 3000 años y probablemente las ideas que están de parte del autor, nosotros las podamos comprender diferente. Y si nosotros comprendemos algo diferente de la Biblia que dice que nosotros hagamos, si nosotros no lo comprendemos de la manera correcta, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer allá afuera? Cosas de manera incorrecta. ¿Verdad? Es importante que nosotros comprendamos cuál fue el mensaje. De repente el mensaje era completamente diferente. ¿Se recuerdan que hicimos una vez un ejercicio donde hablábamos por ejemplo, de una frase que decía que no moverás los linderos antiguos que pusieron tus padres? Podemos interpretarlo de diferente manera, ¿verdad? De no ir a lugares que desconocemos, no desobedecer a nuestros padres. O sea, en ese momento que nosotros leímos esa frase, dimos 5 interpretaciones totalmente diferentes, pero en ninguna nosotros acertamos. Y es que significaba no robar. Entonces, nosotros estábamos interpretando una cosa, y si estábamos interpretando una cosa, ¿qué creen que íbamos a hacer? Exactamente lo que estábamos interpretando, pero esa interpretación estaba totalmente mala y el mensaje que quería transmitir el autor lo íbamos a dejar de lado, lo íbamos a ignorar, lo íbamos a sepultar. Entonces no estamos actuando conforme lo que la Biblia nos dice si nosotros no estamos interpretando correctamente lo que la Escritura quiere de nosotros. Entonces, pueden ver en la pantalla, la primera línea, por ejemplo, los idiomas. Hay cosas que son tal vez sin importancia. Por ejemplo, ¿qué es mesón en el Nuevo Testamento? Y veíamos de que cuando Jesús vino, cuando José y María vinieron a Belén, dice de que ya no había espacio en el mesón, ¿verdad? A donde llegaron. Y uno se imagina un lugar con una gran cuartería. Pero en realidad la persona que estaba hablando en ese momento estaba hablando de su casa, y verdad, del cuarto de huéspedes. No estaba hablando de nada más. Pero sucede que mesón sí aparece en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, aparece cuando el buen samaritano recoge a la persona medio muerta que encontró en el camino y lo lleva al mesón, dice, para que lo cuiden. En ese caso, es la misma palabra que encontramos en la Biblia. Encontramos mesón allá y encontramos mesón acá. Pero cuando nosotros leemos, vemos el texto original, nos damos cuenta de que en realidad son palabras completamente diferentes y tienen significados completamente diferentes. Uno es el cuarto de los huéspedes y el otro es un cuarto que se alquila en el camino para los viajeros. Y ustedes dirán, bueno, no tiene importancia. Ese es un ejemplo nada más, pero hay cosas que sí tienen importancia. Por ejemplo, cómo interpretar Juan 1:1. Cuando encontramos cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, cuando nosotros vemos ahí, dicen, bueno, ¿qué es la palabra verbos? Lo que está ahí es logos en el idioma original. ¿Cómo deberíamos de interpretar logos? ¿Y de quién está hablando Juan 1:1? ¿Está hablando de la palabra de Dios o está hablando de Jesucristo? De lo que interpretemos nosotros dependerá si
tomamos un modelo correcto, ¿no? Porque si está hablando de la palabra de Dios, está hablando de lo importante que es la palabra de Dios a través de la historia, en la boca de sus profetas. Y si está hablando de Jesús, está diciendo que Jesús es Dios. ¿Ven lo importante que requiere diferenciar el significado, o sea, el mensaje que el autor quería transmitir? Entonces, si uno, dependiendo de esa interpretación, es la forma en cómo nosotros vamos a abordar la verdad en la Biblia. Y podremos abordarla de una forma totalmente equivocada. Entonces, por ejemplo, la palabra adorar, cuando en Mateo 2:2 dice que vinieron unos magos y vinieron donde estaba el niño y lo adoraron. Entonces, pero sucede que eso es lo que dice nuestra versión. No dice eso, ¿verdad? La palabra que ahí es traducida como adorar es simplemente postrarse ante alguien, que puede ser ante Dios, ante mi papá, ante mi vecino, ¿verdad? Ante alguien que era mayor. Ven. Por otro lado, encontramos otra palabra, que es rendir culto, que es la que en realidad debería de traducirse como adorar. Y encontramos que, por ejemplo, que aunque en el Nuevo Testamento encontremos la palabra adorar respecto a Jesús, nos damos cuenta que la palabra que se traduce como adorar no es la palabra que debería de traducirse adorar. Y la palabra que en realidad debería traducirse adorar jamás aparece relacionada con Jesús en el Nuevo Testamento. Nunca, nunca de nunca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la versión y qué es lo que nos dice el texto? Entonces, si nosotros no vamos un poquito más allá, tendremos a un Jesús divino, ¿verdad? A un Jesús completamente diferente a nosotros, contradiciendo todo el Nuevo Testamento, que nos habla de que Jesús es un hombre exactamente igual que nosotros, con nuestras pasiones, nuestros deseos, con esa tentación que día a día lo abatía, ¿verdad? Pero que él día a día luchaba también contra ella para no pecar y de esa forma alcanzar su salvación. Entonces, de ahí que se vuelve importante que nosotros podamos conocer todos estos aspectos de la Biblia. Entonces, la primera pregunta que nosotros debemos de hacernos, y esto lo dijo el hermano Douglas la vez pasada, la semana pasada, es, cuando yo leo un texto, la primera pregunta que debemos de hacernos es, ¿a qué género literario pertenece el texto que estoy leyendo? Pregunta de rigor. Y ese es primer paso obligatorio. ¿Por qué? Porque el género es un contrato entre el autor y nosotros de cómo debe leerse el texto. ¿Y a qué se refiere como cuando digo de forma alegórica que el género es un contrato? Porque dependiendo del género, así son las reglas para que nosotros interpretemos ese texto, ¿verdad? Y no lo interpretemos de la manera equivocada. Por ejemplo, miren esa diapositiva que tenemos ahí. A ver, hagamos un ejercicio cortito. Identifiquemos el género de los siguientes textos modernos. El primero, si nosotros escuchamos una historia que dice, érase una vez una princesa en un bosque encantado, ¿de qué estamos hablando? Ah, todos conocemos que es un cuento, ¿verdad? ¿Por qué nos dimos cuenta que era un cuento? Sí, pero desde el principio, porque todos los cuentos tienen una forma, tienen una estructura. Entonces, los géneros literarios tienen una estructura. Y por lo tanto, cuando se ve esa estructura, nosotros automáticamente sabemos de que, es un cuento, no es una historia real, ¿verdad? No es una noticia de un periódico. Entonces lo interpretamos como un cuento y todo lo que está ahí lo vamos a interpretar de una manera diferente como interpretaríamos una noticia que sale en un periódico matutino, ¿verdad? La segunda, tomar 3 veces al día antes de cada comida. No dice qué, ¿verdad? Pero ¿qué es eso? Es una receta, ¿verdad? Ahora, dice ahí que es una receta. Y dice que es lo que deben de tomar 3 veces al día. No lo dice, pero tiene un esquema, tiene una forma. Tiene una forma de estructura. Y claro, con solo verlo, nosotros sabemos que eso debe de tomarse literalmente. No vamos a pensar que eso es poético, ¿verdad? O está hablando en sentido figurado. Es algo que es una instrucción y debe de seguirse al pie de la letra. Eso se debe de tomar literal. Pero la primera, el cuento, no lo debemos de tomar literal, ¿ya? Entonces, así, cosas como estas. Así que tomen en cuenta lo que dice la última línea. El género literario es un contrato entre el autor y el lector acerca de cuáles serán las reglas
de significado para interpretar el texto. Bueno, esto fue algo de lo que, nada más un leve repaso de lo que hizo el hermano Douglas. Tenemos 4 estilos literarios, 4 géneros literarios. La literatura hebrea es más rica en géneros literarios que la literatura griega, por ejemplo, y que nuestra literatura. Nosotros solo tenemos como 5 géneros literarios, pero la literatura hebrea tiene montones de géneros literarios, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a ver la primera, que dice, es una porción de Levítico. De hecho, al pensar en Levítico, estamos hablando ya de qué tipo de libros. ¿Qué tipo de libro es Levítico y por qué se diferencia del resto? Porque lo que hay en Levítico son leyes, ¿verdad? Entonces, ¿y una ley cómo debe de leerse? De forma literal. Es lo que es. Y cada palabra que está escrita en una ley es eso nada más. No significa otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero en una narrativa hay una serie de sucesos, donde hay personajes, pero se toman más libertades, donde dentro de la narrativa es cierto que se narra una serie de sucesos, pero tenemos pues algún tipo de figura que realza el relato, ¿verdad? La poesía es todavía más rica en figuras literarias, en metáforas, ¿verdad? En alegorías. Entonces es más rica, por lo tanto, cuando leemos una poesía, pues vamos a interpretarla de manera diferente. Y cuando leemos una apocalíptica, por ejemplo, una literatura escrita bajo el género literario apocalíptico, es mucho peor todavía, les iba a decir yo, pero sí, eso es la palabra, mucho peor todavía, porque debemos de pensar de que al momento de abordar un género literario, un libro que está escrito bajo la estructura de la apocalíptica, tiene una alta carga de símbolos, un alto contenido de símbolos. Por lo tanto, si nosotros automáticamente al ver todo eso vemos que pertenece a ese género literario, entonces quiere decir que estamos no ante una narrativa que tiene algunas metáforas, algunas figuras literarias, no estamos ante la poesía que tiene muchas figuras literarias, sino que estamos ante un género que tiene muchas figuras literarias, muchos símbolos, muchas imágenes y que por lo tanto existe la menor posibilidad de que cada una de esas cosas sea literal. ¿Verdad? O sea, hay mucho menos la probabilidad de que algo que encontremos allí sea literal. No van a caer estrellas del cielo. No se va a apagar el sol ni la luna se va a volver sangre. Son imágenes, son símbolos que utiliza la literatura apocalíptica y son símbolos normales para las personas que escuchaban este tipo de literatura. Entonces, estimados, ante la pregunta, bueno, sí, René, vamos a ver, ya vimos los géneros literarios, pasemos esa página. Las figuras retóricas es lo que nos trae ahora al tema. ¿Para qué sirven? ¿Verdad? Y si los judíos o los autores de la Biblia cuando escribieron, sabían ellos que tenían este montón de estructuras. ¿Alguien sabe cuántas figuras literarias existen? Más o menos. Un número cualquiera, no tiene, ni yo lo sé, pero sí yo lo sé, pero porque lo tuve que investigar, ¿verdad? Pero no lo sabía antes, pero digan un número. 5 vamos a ver ahora, no se preocupen. Un número X, cualquiera, que se les ocurra. Yo pensé 50, vaya, para que si quieren empezar con un número. Está bien, no se atrevan, tienen miedo. Yo también tenía miedo de decir un número al principio. Ah. Esos son los géneros. Hablando de figuras, sí. Pues hablando de figuras literarias que están dentro de esos géneros, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Yo pensé 50, ¿verdad? Pues sí, uno es bien ingenuo cuando empieza a ver este tipo de cosas. Pero sucede que hay más de 200. ¿Y suceden qué? Todas están en la Biblia, ¿verdad? Entonces, se vuelve una tarea bastante complicada, ¿verdad? Claro, es una tarea que se va adquiriendo con el tiempo y vamos creciendo. Así como Jesús crecía en sabiduría todos los días, pues igual es el mismo modelo para nosotros, ¿verdad? Debemos de crecer en sabiduría todos los días. Jesús no nació sabiéndolo todo, iba poquito a poco aprendiendo. Entonces, pero los autores de la Biblia, ellos no se complicaban, ellos le llamaban mashal a todo. Es un mashal. O sea, un mashal. Nosotros no, nosotros los clasificamos, ¿verdad? Dependiendo de los patrones. Decimos, este es un proverbio, este es una metáfora, este es una alegoría, este es una ironía, dependiendo de la forma en cómo se comporta. Ellos exactamente sabían cómo diferenciar cada una de esas cosas, pero para ellos todo se llamaba mashal. Es un proverbio, es un cántico, es una parábola, ¿verdad?
Lo que nosotros llamamos parábola, mashal. Lo que nosotros llamamos proverbio, es un mashal. Lo que nosotros llamamos metáfora es un mashal. Para ellos todo era mashal, ¿verdad? No se complicaban la vida. Pero por eso les decía de que estaba en una forma de expresión natural en su idioma, ¿verdad? Estos hebraísmos, que ahora nosotros a través de nombres modernos podemos clasificarlos, ¿verdad? Por la estructura en que están desarrollados. Por favor, y me interrumpen cualquier cosa. ¿Por qué las figuras retóricas? Creo que Ana de la Paz lo mencionaba. Miren la primera cita, Éxodo 14, 21 al 22. Dice que Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche Jehová envió sobre el mar un recio viento del este, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar para ellos era una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En nuestras Biblias no aparece, en algunas no aparece la palabra muralla, ¿verdad? O dice eran como una muralla. Pero lo que dice el texto original es que era una muralla. Ahí hay una palabra que no debió ir, porque no era necesaria en el texto para dar a entender el evento que estaba pasando. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. La palabra muralla no debe ir. O sea, en una expresión normal, la palabra muralla no debe de estar. ¿Por qué? Porque en realidad cuando el mar se dividió, o sea, el agua se hizo a la izquierda y el agua se hizo a la derecha, pues es la única forma de narrar el evento. Pero ¿por qué el autor puso una muralla? ¿Por qué tuvo que poner esa palabra? ¿Perdón? Sí, un símil en la Reina Valera está como una muralla, creo, ¿verdad? Que sí, en ese caso un símil, pero en realidad es una metáfora, porque dice que era una muralla el agua a la izquierda y el agua a la derecha, ¿verdad? En el texto original. Pero ¿por qué lo tuvo que poner? Sí, lo pudo obviar. ¿Verdad? Porque quería, exactamente, para que cuando se escuchara el mensaje, las personas que no estuvieron ahí se pudieran imaginar lo que había sucedido y que ellos pudieran viajar al pasado y a fabricar el escenario y poner este evento ahí. Es precisamente lo que la Biblia nos pide a nosotros. Ahora, imagínense si fue escrito para que el mismo pueblo de Israel, quien entendía y comprendía muchas de estas cosas, lo pudiera digerir, mucho más para nosotros ahora. Ahora, miren el mismo relato, pero escrito en forma de poesía. Dice ahí, Éxodo 15, 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Este ya es un poema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia que ustedes notan entre este poema y la narrativa anterior? Que imagina a Dios soplando, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan que en la narrativa dice que un viento vino del oriente y sopló y secó el mar? Eso es lo que pasó. Si una noticia hubiera recopilado ese evento, el viento sopló y se secó el mar, ¿verdad? Entonces, pero en la poesía dice al soplo de tu aliento. O sea, imagina a Dios soplando sobre el mar, ¿verdad? Como alguien que está al tanto de sus hijos, los cuida y ve que el mar está impidiendo el paso y él se pone a soplar, ¿verdad? Y se abre el mar. Y los abismos se cuajaron. Dice, ¿qué es eso de se cuajaron? ¿Qué se cuajaba en ese entonces? Cuando hacían el queso. La leche, ¿verdad? Entonces la leche se cuaja, se corta, ¿verdad? Entonces las personas cuando asociaban este tipo de cosas en su mente, de relato en su mente, ¿qué creen? ¿Alguien cree que se le olvidó el paso de Israel por el Mar Rojo, ¿verdad? A nadie se le olvidó. O sea, el Éxodo es el evento más recordado en toda la historia de Israel. Es su evento fundacional, ¿verdad? Y todos recuerdan el Éxodo, ¿verdad? El Éxodo es una figura que aparece en todo el relato bíblico. ¿Por qué? Porque estos autores lo hicieron de esa manera, ¿verdad? Para que cuando lo escucharan las personas pudieran encender su imaginación y de esa forma poder recordar el relato. ¿Se entiende por qué la necesidad de este tipo de figuras? ¿Verdad? Porque tenía que para resaltar la imaginación y para que escuchaba, y porque la necesidad también de que nosotros las conozcamos. ¿Ya? Entonces vamos a conocer varias de las figuras, 5 creo que trae, ¿verdad?
para que podamos ver cómo funcionan en la Biblia y ya luego pues nosotros en nuestras casitas averiguamos sobre el resto, pero ya nos llevamos la noción. La metáfora, por ejemplo. La metáfora es se establece la relación implícita entre dos cosas diferentes. Por ejemplo, ¿cómo es eso de que se establece la relación entre dos cosas diferentes? Cuando Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. O sea, Jesús no es un pastor, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo y cuál es la intención de hablar de esa manera? ¿O por qué Juan narra o describe a Jesús como un pastor? Está claro, Jesús no es un pastor, ni sus discípulos eran ovejas, ¿verdad? Literales. Pero ¿por qué usa esta figura el autor? Es porque quiere relacionar una cosa con la otra, ¿verdad? Con algo que no, son cosas totalmente diferentes, pero cuyo esencia es exactamente lo mismo, que así como el pastor cuida de sus ovejas, exactamente, Jesús cuidaba de sus discípulos, ¿verdad? De la misma forma. Y ahí podemos ver en Juan 6:51, cuando se habla de que yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Entonces, esto ha sido objeto de mala interpretación, porque hay muchas tradiciones religiosas que literalmente creen de que cuando se hace la Eucaristía o el partimiento del pan y el vino, Jesús literalmente baja y se convierte en pan y se transforma en sangre, ¿verdad? Entonces, pero en realidad lo que está haciendo el autor de Juan es usando una metáfora. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. O sea, de la misma forma en como el pan nos alimenta, ¿verdad? Así también la palabra que Jesús dice y predicó también nos alimenta para que nosotros tengamos vida eterna. Igual cuando dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, todos son metáforas. No, o sea, no está hablando o sea, no podemos pensar en la sangre literal de Jesús ni en la carne, ¿verdad? O sea, son falsas, por ejemplo, expresiones que a veces normalmente se escuchan como que la sangre de Jesús tiene poder. No, no tiene ningún poder la sangre de Jesús, ¿verdad? Ni la carne de Jesús tiene ningún poder. Lo que sí tiene poder de transformar es el sacrificio que él hizo y el ejemplo que él nos dejó. Entonces, cuando se habla de la carne y la sangre, es el ejemplo que él nos dejó, que estuvo dispuesto a morir, ya priorizó morir a desobedecer los mandamientos de Dios. Y ese es el modelo que él nos deja de vida para nosotros. ¿Consultas? ¿Alguna pregunta? Bueno, estamos ahora ante la hipérbole. La hipérbole, no leamos ese texto de las definiciones, pensemos que es simplemente una exageración, ¿verdad? Pero que esa exageración tiene un propósito. Todas tienen el propósito, se recuerdan. Es el de recordar, el de estimular la imaginación. Nosotros usamos hipérboles en la actualidad. Cuando estamos esperando y llega media hora después, te estuve esperando 1000 horas, ¿verdad? O sea, 3 días. Es una exageración. No es algo literal. No es algo literal. Simplemente estamos tratando de exagerar algo que ha sucedido, algo que ha pasado. Esa hipérbole también sucede en la Biblia. Uno de los casos más significativos es Mateo 17:20, que es el primer ejemplo que les estoy mostrando en pantalla. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría. No. Este es un hipérbole. ¿Por qué? Porque la fe no sirve para mover montes ni para dar shows. No sirve para trasladar árboles de un lado a otro, ¿verdad? Entonces la fe no tiene ese objetivo, ¿verdad? O sea que no pensemos, si nosotros agarramos y tomamos literalmente este versículo, estaremos diciendo, o sea, si yo tuviera fe, sí pudiera mover este monte. No, eso no va a pasar nunca. Es una hipérbole, es una exageración. Lo que está diciendo es que cuál es el poder que tiene la fe, pero en cada una de nuestras vidas. El papel que la fe juega en cada uno de nosotros, ¿verdad? Si nosotros perdemos la fe, nosotros perdemos la vida eterna, que es lo más importante. Entonces, esto se vuelve importante al momento de poder interpretar la escritura. O, por ejemplo, cuando dice Jesús, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Es imposible pasar un camello por el ojo de una aguja. O sea que no está hablando de cosas literales. No es que sea más fácil, ¿verdad? Es imposible, no se puede. Entonces, es una exageración, es una forma de... Imagínense que hubiera dicho Jesús, para los ricos
es imposible entrar en el reino de Dios, o sea, difícil entrar en el reino de Dios. O sea, lo hubieran escuchado y ya. Pero cuando él dice, es más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja, ¿verdad? Que el rico entre al reino de Dios, ya, entonces todos hasta escuchaban mejor, ¿verdad? Y ese mensaje se quedó grabado en cada una de las mentes de sus discípulos, ¿verdad? Cuando dice Jesús, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Juan era el mayor profeta para Jesús, ¿verdad? Porque fue el que tuvo la oportunidad de poder ver lo que todos habían querido ver, los que todos habían anunciado, Jeremías, Sofonías, Ageo, todas estas personas que anunciaron esta esperanza y que algún día el Mesías se manifestaría. Juan lo anunció y Juan lo vio, ¿verdad? Entonces dice, es el más grande de todos los profetas. Pero en el reino de Dios, dice, cualquiera que vaya, entre al reino de Dios, mayor es que él. También es una exageración, porque en el reino de Dios, ¿quiénes son mayores y quiénes son menores? En el reino de Dios, Abraham y nosotros vamos a ser igual. Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? El padre de la promesa, pero todos vamos a ser igual, ¿verdad? En el reino de Dios. Entonces lo que está diciendo es una exageración. O sea que una vez justificados nosotros somos tan grandes como Juan, porque todos los discípulos de Juan lo veían como lo máximo, que tenían razón. Y ellos se veían humildes a la par de él, a la par de Juan el Bautista. Entonces Jesús les dice, ¿saben qué? Ustedes en el reino van a ser tan grandes como él, ¿verdad? Es una forma de expresarlo. Desde seguro esto se quedó en el pensamiento de los discípulos de Jesús. Vamos a ver otra que es importante. Diga, micrófono para Leonel. Podíamos interpretar esta parte de 1 Corintios 1, donde Pablo les dice a los corintios, pero porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sí, es una ironía. Ironía. Exactamente. Exactamente, eso. Por ejemplo, y es un buen ejemplo, gracias, Leonel. Y lo vamos a ver más adelante. Es un buen ejemplo. O sea, imagínense que para hablar de la sabiduría del hombre, porque está hablando en función de la sabiduría del hombre, ¿ya? Entonces, para comparar la sabiduría del hombre, utiliza la insensatez de Dios. Pero al igual que un camello no puede pasar por el ojo de una aguja, aunque ahí dice que sí, ¿verdad? Igual, ¿qué nivel de insensatez tiene Dios? Pero lo insensato de Dios, ¿verdad? Es mucho más grande que la sabiduría de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que es imposible, ¿verdad? Que alguien con su sabiduría humana pueda tener un altercado contra Dios, o pueda discutir contra Dios. O sea, es imposible. Es como el camello que pasar por el ojo de una aguja es imposible, ¿verdad? Entonces, o la debilidad de Dios, dice en otra expresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mayor que la fuerza de los hombres? Es precisamente una figura literaria, estimado Leonel, que se llama ironía. Ven, cuando nosotros encontramos cosas anormales, expresiones y palabras anormales en el relato, esa es una expresión anormal. La primera pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué trata de decir el autor acá, verdad? ¿Qué figura literaria está utilizando? Y veamos la personificación, que es otra de las figuras literarias que más se utilizan en la Biblia. Al menos son las que nosotros tendríamos que tener presente, ¿verdad? Es una figura en la que se otorga características humanas a objetos, pero no solo a objetos, a conceptos abstractos. ¿Qué es un concepto abstracto? La muerte es un concepto abstracto. O sea, hablamos de la muerte, pero nadie la ha visto, no es alguien que se pueda tocar, ni ver, ni nada de eso. Hablamos del sepulcro como un concepto abstracto también, ¿verdad? El hambre son conceptos abstractos. ¿En dónde vemos este tipo de personificación? Por ejemplo, lo vemos en la guerra, es un concepto abstracto. ¿En dónde vemos este tipo de personificación? Lo vemos en el Apocalipsis, ¿se acuerdan? Los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Lo que está haciendo ahí es personificando cosas abstractas. Entonces, nadie va a pensar que, por ejemplo, o sea, que el hambre, que la guerra montan un caballo rojo, un caballo bermejo, ¿verdad? O sea, son personificaciones. La intención es
que las personas se queden grabadas con ese mensaje, pues, y que lo recuerden siempre. Una mujer vestida de sol. Sí, con eso lo que veíamos al principio, que la forma de escribir los libros de revelación, como Daniel, por ejemplo, como Mateo 24, como Segunda de Pedro, como Apocalipsis, es de que están cargados de símbolos e imágenes. Los símbolos e imágenes eran usados para representar eventos o sucesos que estaban sucediendo, ¿verdad? Sí, y en ninguna manera la mujer representa a Israel, ¿verdad? O por ejemplo, tiene otro caso en Apocalipsis, es cuando dice que, que se ve el rey de reyes que baja, ¿verdad? En un caballo blanco. O sea, Jesús bajando en un caballo blanco del cielo, en el cielo no hay caballo, ¿verdad? O sea, es una forma de representar como todos hubieran imaginado la venida de un rey, ¿verdad? Que venía del extranjero y viene a gobernar. Son símbolos e imágenes. Por eso es importante que cuando leemos Apocalipsis, pues ya no le tengamos miedo, ¿verdad? Sino que tratemos de interpretar qué imagen, qué representa esta imagen, qué representa este símbolo. ¿Ya? Veamos con la personificación, entonces, veíamos características humanas con objetos. Objetos son objetos, ¿verdad? Conceptos abstractos como la muerte, cosas inanimadas. Cosas inanimadas, cosas que están muertas y que obviamente no van a hacer nada, ¿verdad? O elementos de la naturaleza. Por ejemplo, cuando Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí está personificando. Está personificando el hecho de que, que sin hablar manifiestan que detrás de ellas hay un creador. Pero es como que ellas proclamaran a todas las personas de que existe un creador. Las está personificando. El Levítico 18:28 dice que no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, o sea que la tierra los expulse, ¿verdad? Que cuando Israel llegó, si Israel pecaba como lo habían hecho las demás naciones habían sido vomitadas de esa tierra. Pero si Israel pecaba, también iba a ser vomitada de esa tierra. Entonces, pero la tierra no vomita, pues es una forma de expresarse, pero no quedó grabado. Era más fácil decir, mire, van a ser expulsados, pero si escuchaban, van a ser vomitados, eso se quedó para siempre en el corazón de ellos, esa imagen del vómito, ¿verdad? ¿Qué dice cuando dice, ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? Recuérdenme al final de ese caso, ya lo vamos a abordar, sí. Por ejemplo, en Lucas 16:24, veamos Lucas 16:24. Primero el contexto, ¿verdad? ¿A qué se refiere Lucas capítulo 16 del versículo 19 en adelante? Y vemos que estamos ante una parábola, ¿verdad? Lucas 16:19 en adelante. Pero si nosotros vamos al versículo 24, ¿qué dice la parábola? ¿Qué dice? Que murió el rico y murió Lázaro, ¿verdad? Pero también, ¿quién está muerto ya? Está muerto Abraham. Versículo 24 dice, entonces él, o sea, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Quiénes están hablando aquí? Personas, ¿verdad? O sea, pues no, eso no es personificación. Pero miren el concepto de personificación. Cuando se le atribuye cosas de personas vivas a cosas inanimadas, a cosas muertas, también es personificación. Entonces, en el versículo 24, en la parábola del rico y Lázaro, nos encontramos ante un caso típico de personificación. ¿Por qué? Porque a los muertos se está haciendo hablar. Primero, cuando leemos la parábola de rico y Lázaro, primero debemos de pensar que es una parábola, para empezar. O sea que ya pensando que es una parábola, entonces en nuestra forma de pensar es que es un relato, ¿cómo se dice? Es un relato ficticio, ¿verdad? Cuyo propósito tiene una enseñanza moral. Pero si dentro del relato vemos que existe muertos hablando, eso es una personificación. O sea que doblemente
doblemente seguros de que, por supuesto, el rico y Lázaro es un relato del imaginario, ¿verdad? Que fue utilizado para dejar una enseñanza acerca de cómo tratar a la gente pobre en aquel entonces, cuando los ricos los miraban con desprecio, ¿verdad? Ya, listo, como la sabiduría clama en las calles también, en Proverbios. Vamos a ver ahora. Ni frío ni caliente, te vomitaré. Sí, exacto, es una forma de metáfora, ¿verdad? Una forma de metáfora, de desechar, ¿verdad? El organismo desecha lo que no ocupa, entonces es una forma de decir que, bueno, si no actuaba bien, se iba a desechar como algo que no era útil. Sí, de acuerdo. Entonces, la metonimia es otro de los casos que quiero mostrarles. Eso se está hablando de algo, pero la metonimia es hablar solo de una parte de ese algo para representarlo. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien, dame tu teléfono para llamarte. No me está dando el teléfono, ¿verdad? Me está dando el número de teléfono. Entonces puede darse en los dos sentidos. Cuando se habla de mis canas, por ejemplo, en la Biblia, se está hablando de la vejez, ¿verdad? Como es el caso de Génesis 42:38. Cuando en Proverbios 5:10, leamos el pasaje completo. Sí, exactamente, exactamente, es una metáfora, sí, es una metáfora. No, obviamente en el corazón no pasa nada, ¿verdad? Sí, es una metáfora en ese caso. El hígado. Exactamente, exactamente, sí, sí. ¿Cómo es pariente? No, cuando miraban el hígado, ese era un método de adivinación. Sí, 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 sí. Sí, los reyes extranjeros, que Dios condenaba eso, ¿verdad? Que lo hicieran en Israel. Pero dice que sí, miraban el hígado y ahí, dependiendo de la parte del hígado, ellos decían, esto significa guerra, esto paz, ¿verdad? Bueno, Proverbios 5:10 dice, no sea amonestación contra la impureza, ¿verdad? Este es de llegarse a una mujer prostituta, ¿verdad? Dice el 5:10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos en casa del extraño. Esta frase, no sea que extraños se sacien de tu fuerza. Entonces, eso de que extraños se sacien de la fuerza de uno, no tiene nada no tiene ningún significado aparente. Son cosas que se salen de lo normal, vea. Entonces, cada vez que nosotros vemos que se sale de lo normal, estamos ante una figura literaria. Y lo que significa es los bienes que una persona ha construido con su esfuerzo propio, ¿verdad? Entonces, los problemas a los que podía llegarse, o sea, en ese entonces era un problema esto, que podía perderlo todo, a eso se refiere, ¿verdad? Que podía perderlo todo. Levítico 13:4. Este es bien importante para lo que les voy a mencionar. Vamos a Levítico 13:4. Estamos hablando de la metonimia. Levítico 13:4, se lo voy a leer. Y dice, y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, leyes acerca de la lepra, ¿verdad? Pero que no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Nosotros leemos al llagado, pero en el texto original dice encerrará la llaga por 7 días. Entonces el traductor nuestro, el de la Reina Valera, él ya encontró la figura literaria y él ya trasladó el significado de lo que el autor quería decir. Pero literalmente dice de que encerrará la llaga. Por encerrar al llagado. O sea que esto es una metonimia. Está hablando de que el llagado es el que tiene la llaga, ¿verdad? Entonces está nombrando al llagado por una parte de lo que tiene esta persona. Esto es importante porque en Lucas 4:33 al 35, ¿qué sucede? Vamos a ver a Lucas 4:33 al 35.
Lucas 4, 33 al 35. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos que tienes con nosotros, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Versículo 33. Había un hombre en la sinagoga que tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿Qué es lo que hace el demonio? Dice, exclamó a gran voz y le dice, déjanos, que tienes con nosotros, Jesús de Nazareno, yo te conozco que eres el Hijo de Dios. En este caso estamos ante un caso particular de metonimia, ¿verdad? ¿Quién era el que estaba hablando en realidad? Igual que aquí, no era la llaga la que se iba a encerrar, sino que era al llagado. En este caso no era el demonio, voy a usar comillas, ¿verdad? No era el demonio que estaba hablando, sino que ¿quién era? Era la persona que tenía ese mal, ¿verdad? Era la persona que tenía ese mal. Y cuando dice que que el demonio lo dejó derribándolo en medio de ellos, está utilizando precisamente que el hombre simplemente cuando Jesús sacó esta enfermedad, ¿verdad? La persona cayó al suelo, ¿verdad? Pero está usando una metonimia en la cual se está describiendo el padecimiento de la persona para hablar de la persona. Igual que acá, se está utilizando el padecimiento de la persona para hablar de la persona. No sé si me di a entender cómo funciona la metonimia, ¿verdad? Una parte por el todo. Y se puede al revés, el todo por el parte, como el famoso teléfono. Deme su teléfono para hablarle. O sea, no me va a dar el teléfono, eso me va a dar el número, ¿verdad? Que es como funciona en la actualidad, ¿verdad? Bueno, o cuando dice mediante la cruz, en Efesios 2:16, que Jesús mediante la cruz nos reconcilia con Dios. El interpretar esto de forma literal ha hecho que se le rinda culto a la cruz como un objeto de adoración y veneración, pero simplemente es una figura literaria, ¿verdad? Hablando de el sacrificio de Jesús, ¿verdad? La cruz fue el instrumento por el cual el símbolo del sacrificio de Jesús es una metonimia, ¿verdad? Entonces, cada vez que encontremos algo anormal, una expresión anormal o una frase anormal, nos detenemos y vamos a decir, esto no es literal, es una figura literaria. ¿Ah? Clave para el estudio bíblico. El pleonasmo, esto es bien interesante. Esto duplica dentro de una frase dos palabras. Una palabra no es necesaria. Cuando ustedes dicen, lo vi con mis propios ojos, ¿qué no es necesario? Pues sí, si lo vi, ya sé que con los ojos lo vi, ¿verdad? Entonces no tiene que decir, lo vi con mis propios ojos, pero la expresión, ¿qué es lo que hace? Al decirlo de esa manera, causa impacto, ¿verdad? Causa impacto en la persona que lo está escuchando. Entonces, también en el idioma bíblico, ¿verdad? Las expresiones bíblicas también existen pleonasmos y existe con palabras clave. O sea, hay palabras que cumplen con este esquema. Una de esas es el rostro, por ejemplo. No vamos a leer todo eso, solo se lo voy a mencionar. Por ejemplo, cuando dice que salió de delante del rostro de Jehová, ahí hay una palabra que no debe de ir. ¿Cuál creen que es? O cuando dice que Moisés y Aarón le dicen a Faraón que quieren que los libere, ¿verdad? Y dice, y luego salieron de delante del rostro de Faraón. Ahí en esa frase, cuando salieron de delante del rostro de Faraón, hay una palabra que no hay necesidad que vaya. Rostro no hay necesidad que vaya. O sea, salieron de delante del Faraón, pues, ¿verdad? Pero ¿por qué la Biblia utiliza rostro? ¿Ya? Es precisamente para causar impacto, ¿verdad? Y causar ese elemento del recuerdo en las personas que leyeran este relato en el futuro. Entonces, rostro es una expresión hebraica, son hebraísmos, ¿verdad? Que hablan acerca de la presencia. Y por eso cuando nosotros leamos delante del rostro de Jehová,
No exactamente quiere decir en muchas ocasiones literalmente enfrente de él, ¿verdad? Sino que es delante de su presencia. También la palabra nombre. La palabra nombre, miren Isaías 30:27. Vamos a ir rapidito a Isaías 30:27. Me regalan 5 minutos y termino. Isaías 30:27. Dice, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Aquí sí nos encontramos con un montón en un solo versículo, un montón de figuras literarias, ¿verdad? Hay uno que no vimos, donde dice, y su lengua como fuego que consume. Esa es la símil. Alguien mencionó la símil, ¿verdad? Cuando se compara con algo. Entonces no lo vimos, pero ahí está. Pero aquí en la primera frase, el versículo 27, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. Ahí hay una frase que no, hay una palabra que no es necesaria que vaya, ¿verdad? El nombre. Porque ¿quién es el que viene de lejos? ¿Verdad? Es Jehová quien está viniendo. O cuando en la oración modelo dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu nombre no es necesario que vaya, ¿verdad? Porque en ese caso, nombre sustituye a la persona que representa ese nombre, ¿verdad? En ese caso estamos hablando de Dios. Entonces, y hay frases como, por ejemplo, en Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o cuando dice Jesús, yo les he dado a conocer tu nombre. O sea, Jesús no vino a enseñar, Yahvé está formado por 4 letras consonantes, ¿verdad? A la que después se le pusieron las vocales, que la mejor forma es Yahvé y no Jehová. O sea, Jesús no vino a enseñar nada de eso. O sea, Jesús, ¿a quién vino a mostrar? Quien me ha visto a mí, dice él, ha visto al Padre. Él, a través de su conducta y a través de su predicación, dio a conocer a Dios. Mano, por ejemplo, líbrame de la mano de mi hermano. O sea, mano no es necesario. Pues en esos casos tenemos un pleonasmo. ¿Ya? Cuando se dice espíritu de mentira o espíritu de celos, la palabra espíritu de no es necesaria. Pero no es necesaria o sea, para trasladar el mensaje, pero sí es necesario para retener el mensaje. Y lo importante de esto es la retención del mensaje. Tenemos la ironía, y aquí hay un caso, por ejemplo, en Ezequiel 28:12, cuando Ezequiel escribe esta profecía para el rey de Tiro, y él le dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ni hay nadie acabado de hermosura, tallado por los dioses, como dicen, y de hermosura, ¿verdad? Ni existe alguien que sea el sello de la perfección. El sello de la perfección solo es Dios. Pero ¿por qué al rey de Tiro se le dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura? Es una ironía en ese caso, ¿verdad? Porque la ironía es una expresión que significa completamente lo contrario de lo que se expresa. O por ejemplo, en Génesis 3:22, cuando dice, y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Lo que está haciendo es burlándose del hombre que ahora que él conoció el bien y el mal, está arruinado, ¿verdad? Queriendo ser como Dios. Es una ironía, es una burla, ¿verdad? Entonces dice, sabiendo el bien y el mal, ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Otra ironía. En un solo versículo tenemos 2 ironías, ¿verdad? O sea, el hombre no iba a ir a comer, ya no podía. O sea, el pecado es causa de muerte. ¿Verdad? O sea, él ya no podía revertir ese efecto. No podía ir y comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Es una ironía, ¿verdad? En un mismo versículo, 2 ironías. ¿Se entiende lo que es ironía, verdad? Anáfora, veamos la anáfora. Esta es la repetición de una misma palabra. Y el objeto es reafirmar algo, reafirmar un mensaje. Por ejemplo, santo, santo, santo es el Señor. Y normalmente las anáforas se dan en juegos de 3, ¿verdad? 3 veces se repite algo. Cuando Dios manda a Ezequiel a decirle a Sedequías, arruina, 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 lo reduciré, ¿verdad? Y esto no será más
hasta que venga aquel cuyo es el derecho. Es una forma de decir que ya está escrito, ya eso no se cambia, ¿verdad? Está escrito en piedra. ¿Ya? Bueno, hay otra cosa con la que quisiera terminar. Motivos literarios y frases idiomáticas. ¿Qué son motivos literarios? Son cosas que son frases que se repiten, cuyo objetivo es reforzar una idea. ¿Ya? Por ejemplo, la idea de ser antes de nacer. Eso es imposible, nadie es antes de nacer. ¿Ya? Pero la Biblia remarca esa idea a través de todo el texto bíblico y podemos encontrarlo en profetas, en apóstoles. Por ejemplo, Jeremías dice de que antes de que naciera, Dios ya lo había escogido. Isaías, cuando estaba en el vientre de su madre. David, que mi embrión vieron sus ojos. Pablo dice que fue escogido de antes de su vientre, antes de que estuviera en el vientre de su madre. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Todo eso es un motivo literario. Es una frase que se repite a través de la Biblia para hablar de alguien que ha sido escogido con un objetivo especial. Entonces, cuando leemos esto, no estamos pensando en cosas literales, ¿verdad? Son motivos literarios. ¿Se comprende qué es eso? O ser uno. Cuando dice de que en Génesis que el hombre dejará a su padre y madre y será una sola carne. O cuando Israel salía y decía que salían como un solo hombre. O sea, ser uno es un motivo literario. O cuando dice yo y el Padre uno somos. Jesús en el Nuevo Testamento. Son motivos literarios. No está hablando de cosas literales, sino que está hablando de ideas, de conceptos. Y bueno, entre eso. Aquí tendría un ejemplo para la hermana Irma, pero vamos a terminar, ¿verdad? Vamos a terminar. Pero voy a mencionar algo. Isaías 14, por ejemplo, es un caso típico en el cual podemos encontrar en un mismo relato, no solo el género literario, poesía, sino que podemos encontrar múltiples figuras literarias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice que en el versículo en 14:9, Seol abajo se espantó de ti, es como que el sepulcro se hubiera asustado cuando el rey de Babilonia llegara donde él, ¿verdad? Es una personificación. Cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Es una metáfora, ¿verdad? O sea, no es literal, es una metáfora. Cuando dice el rey de Babilonia, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, es una ironía. O sea, se está burlando porque eso es lo que él pensó que iba a hacer, ¿verdad? Los cipreses se regocijaron a causa de ti, es una personificación. Muchas gracias a todos, les agradezco un montón su atención. Gracias. La traduce mucho más todavía. Le damos las gracias a nuestro hermano René Castillo por su clase expuesta en esta mañana y también a todos ustedes por su asistencia. Y de igual forma, les agradecemos también a nuestros hermanos y amigos que estuvieron conectados en la plataforma Zoom e invitarles a que sigan estudiando con nosotros. Todos los domingos tenemos clases a las 11 de la mañana. Así que están cordialmente invitados y de igual forma, si hay preguntas o comentarios, lo pueden hacer llegar a través del chat de la plataforma y con gusto nuestros hermanos vamos a estar respondiéndoles. Así que vamos a concluir, pero antes anunciar las diferentes actividades que tenemos para la semana. Recordarles que los días martes y jueves tenemos lecturas diarias a las 5:30 de la tarde. Todos los hermanos y amigos que quieran conectarse están invitados. También de igual forma nuestros amigos que nos acompañan domingo a domingo. Martes y jueves a las 5:30 tenemos
lecturas diarias, duran aproximadamente una hora y media, 2 horas. Y los días miércoles hay clases de hermanas a las 7 de la noche para las hermanas y amigas que quieren conectar, 8 de la noche que quieran conectarse. Y el día sábado tenemos clase a las 3 de la tarde. Estamos estudiando lo que es el libro de los reyes. Y esta semana que viene vamos a ver el capítulo 9. Creo que es Ocosías y Joram, los reyes, dos reyes del norte, de la parte norte que fueron reyes malos. Así que estamos estudiando el libro de los reyes los días sábado y el día domingo. Las actividades inician a las 9:30 con el partimiento del pan y el vino y otra conferencia más a las 11 de la mañana, que de igual forma están cordialmente invitados. Vamos a finalizar con esta reunión y vamos a cantar el himno número 136. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Oscar Sigüenza que nos despida en palabras de oración después de cantar himno número 136, que dice: Oí la voz del Salvador. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu sagrado nombre por sobre todas las cosas. Padre, seguimos en tu presencia en esta mañana y a la vez, Padre, agradecerte porque nos ha permitido haber estado en este lugar con bien y así también pues crecer en conocimiento y sabiduría a través de tu palabra y a la vez, Padre, pues permitirnos estrechar lazos de hermandad y de compañerismo. En esta hora te pedimos que tu bendición nos acompañe, que bendiga las actividades de nuestra iglesia, que las engrandezcas y que nos ayudes a cada uno de nosotros a ser portavoces de tu palabra siempre. Gracias, Padre, por esta enorme bendición que nos diste en esta mañana de participar también del sacrificio, recordando este sacrificio del Señor Jesús a través de los símbolos del pan y el vino. Sacrificio que siempre tenemos que llevar en nuestra mente y en nuestro corazón, haciendo cada vez, Padre, las cosas mejores, tal como Él las llevó a cabo estando en esta tierra. Ahora, pues, Padre, te pedimos que al salir de este lugar nos lleves con bien a nuestros hogares, nos apartes de todo peligro y todo mal y que siempre nos dé la oportunidad de reunirnos. Por todo esto te damos las gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.